gracias como siempre por asistir a esta convocatoria que hace el doctorado interinstitucional en educación en el marco del seminario Miradas Contemporáneas, donde intenta acercarse a la comunidad restante de la universidad, sean profesores de pregrado, estudiantes de pregrado, posgrado, maestrías y por supuesto al público en general que se interesa por los temas que trabajamos en el doctorado. Hoy estamos de plácemes, cerrando primero el seminario que el profesor nos ha acompañado durante toda la semana de etnografía y educación, y cerrando con esta conferencia que el profesor va a brindar el día de hoy. El profesor Aldón es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Políticas, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional General Sarmiento en Buenos Aires, y sus áreas de interés, de investigación se enfocan fundamentalmente a lo que tiene que ver con las religiones, migraciones, culturas populares, manifestaciones populares. Muy amablemente el profesor nos ha dejado para la biblioteca de posgrados estas referencias de publicaciones de sus últimos libros: Culturas populares y culturas masivas, los desafíos actuales a la comunicación. Y también nos ha invitado a conocer esta revista Sociedad y Religión, que es una revista que dirige él, que tiene acceso en la web y en la que ustedes pueden encontrar muchas de las temáticas que el profesor viene manejando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos. La dinámica será una hora de presentación más o menos de lo que el profesor quiere contarnos y luego una sesión de preguntas. Profesor, bueno, muchas gracias. Muchas gracias en principio a la doctora Sandra por la invitación, a las autoridades, y la verdad que ha sido muy grato el tiempo que he pasado acá con los doctorandos, y es muy grato poder compartir con ustedes este tiempo, ¿no? Siempre es muy bueno poder compartir con colegas y reflexionar juntos, ¿no? Yo voy a intentar compartir justamente con ustedes reflexiones que tienen que ver fundamentalmente con nuestras prácticas de investigación. Yo participo de un equipo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con métodos cualitativos, ¿no? Y tratamos de asumir una perspectiva dentro de los métodos cualitativos que pone como un requisito clave esta necesidad de que el investigador reflexione sobre su propia práctica y que en esa reflexión de su propia práctica el investigador tenga conocimiento y pueda discernir y evaluar toda esta instancia que está en juego entre supuestos epistemológicos, teóricos, que hacen a su propia práctica de investigación. Por eso digo, a veces enfatizamos, no nos asumimos como metodólogos, sino fundamentalmente como investigadores, y cada uno dentro de su especialidad ha ido tratando de hacer un trabajo más digamos, específico en función del fenómeno que ha tocado abordar. La idea mía es compartir con ustedes estas aproximaciones, como todas este tipo de aproximaciones, son, digamos, reflexiones que implican un intento de incorporar una mirada que de alguna manera enfrente todas estas dificultades que están hoy en juego en nuestra tarea como investigadores sociales fundamentalmente. Yo voy a tratar de decir un poquito e ir comentando para que no sea tan gravoso, pero por lo menos para tratar de orientar y ordenar bien el trabajo. Yo he titulado este encuentro con el nombre de la investigación cualitativa en las ciencias sociales, perspectivas y desafíos en el abordaje etnográfico. ¿Me escuchan bien? Porque yo tengo la voz un poquito tomada, pero ¿me escuchan bien? Hoy nos convoca la posibilidad de llevar a cabo una reflexión sobre la investigación cualitativa en las ciencias sociales. Un tipo de reflexión que no pretende otra cosa que compartir con ustedes
algunas apreciaciones sobre la temática y especialmente muchos interrogantes vinculados no solo con los planteos teóricos o metodológicos de la ciencia social, sino fundamentalmente con los desafíos que la misma enfrenta diariamente ante la complejidad y los problemas de la sociedad actual. Una sociedad en que las mujeres y hombres, niños y ancianos despliegan su existencia y en la cual una gran mayoría lo hacen en condiciones de vida precarias e injustas, atravesando procesos de exclusión y marginación social. Sectores cuyas voces no son escuchadas o sufren descalificación y descubrimientos en sus demandas e intereses. Una realidad que conmueve, que demanda respuestas y que nos interpela permanentemente a los investigadores sociales en un contexto caracterizado por una globalización marcadamente asimétrica y con profundas transformaciones científicas y tecnológicas. Esto implica abordar la responsabilidad y el compromiso ético de los investigadores sociales, resolver desafíos epistemológicos vinculados con la forma y el modo en que estamos conociendo en la ciencia social, como con la perspectiva relacionada con el desde dónde estamos conociendo y para qué lo estamos haciendo. De allí nuestras preguntas. ¿Cuál es el fundamento de nuestras interpretaciones? ¿Cómo se expresa la voz de los sujetos que investigamos? La pregunta que ha acompañado muchas veces la duda de los investigadores sociales. ¿Quiénes somos nosotros para hablar por ellos? Un tipo de planteos que atraviesan diversas áreas disciplinarias y que ha dado lugar a importantes debates y han enriquecido la ciencia social. Especialmente en los últimos tiempos observamos cómo han resurgido, de la mano de los cambios acaecidos y la llamada crisis de la modernidad, una situación de cuestionamiento de los paradigmas tradicionales, acompañada por la paulatina emergencia de nuevos paradigmas. Una instancia en donde se agudiza la gravitación de los posicionamientos que reclaman dar visibilidad a ese desde donde los investigadores llevan a cabo sus aproximaciones. En donde el para qué de la investigación no puede soslayar compromisos éticos ni tampoco posicionamientos sociales tensionados y desvirtuados generalmente bajo los justificativos de la neutralidad valorativa, los requerimientos de la imprescindible objetividad y los supuestos en general de una investigación científica fuertemente hegemónica. Empiezan a aparecer diversidad de interrogantes vinculados tanto con nuestros presupuestos de investigación como sobre los sujetos que investigamos. Preguntas relacionadas con las formas tradicionales de conocer, como con los desafíos relacionados con la validez o el surgimiento de nuevas metodologías que escapan a las formulaciones legitimadas por el mundo académico. Problemas de carácter ontológico como epistemológico y que nos conducen inevitablemente a resolver nuestros interrogantes. Planteos y perspectivas que en última instancia colocan en una situación de tensión desde el vamos al tipo social, al tipo de ciencia social a la que hemos ajustado nuestra práctica profesional. Enfoques que ponen en duda nuestros marcos interpretativos y nuestras categorías de análisis, junto a nuestras pretensiones de validez sustentadas en gran parte en esquemas positivistas en el marco de un paradigma modernizante. En ese sentido, hacemos nuestra la reflexión de Irene Vasilachis, cuando dice, abro comillas, lo que se avecina es otra ciencia, no ajena al requisito de la intersubjetividad, pero con principios, criterios y parámetros amplios, flexibles, sensibles a las particularidades individuales y locales, con epistemologías múltiples, con metodologías nuevas y renovadas. Es evidente que los desafíos son grandes y complejos. Debemos aclarar que si bien no es nuestra intención detenernos y profundizar en la búsqueda de estas respuestas, sino solamente poder detenernos en algunos de los puntos más centrales que consideramos importantes en nuestra reflexión. Y yo siempre señalo esta instancia de que en el marco de estos conflictos paradigmáticos, de estos cuestionamientos, de nuevas metodologías, que ponen fuertemente en duda
muchos de las certezas con que habíamos construido nuestra formación como investigadores, muchas veces nos encontramos con la cubierta del Titanic, ¿no? O sea, como se había encontrado aquel marinero o aquel oficial cuando comenzó a ver los primeros témpanos que se acercaban al buque y tenía que tomar decisiones y tenía que resolver qué hacían, ¿no? Digo esto en el sentido de decir de que hay una sociedad, un mundo, transformaciones cada vez más complejas, que hacemos múltiples esfuerzos por tratar de comprenderlas y abordarlas, pero que nos damos cuenta de que esa realidad nos supera permanentemente, que los cambios son muy grandes y que esto requiere, más allá de que un solo esfuerzo metodológico, requiere un esfuerzo epistemológico. Y hacia eso vamos a tratar un poquito de profundizar. Nuestra propuesta es sostener nuestra apreciación en relación a la necesidad de producir un profundo replanteo epistemológico y metodológico. Esta en realidad es un poquito lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Que gran parte de nuestras dudas metodológicas necesariamente están insertas en la necesidad de generar un profundo planteo epistemológico que ponga en serio cuestionamiento la forma en que hemos estado conociendo hasta ahora y que dé lugar a posibilidades de nuevas formas de conocer. Allí nuestra propuesta entonces, y también en sustentar la potencialidad de la investigación cualitativa en general y de la etnografía en particular como estrategias de abordaje de la realidad especialmente adecuadas en este momento en que nos encontramos. Una investigación cualitativa que constituye a nuestro entender una forma de conocer y desarrollar el trabajo de investigación que se inserta claramente en el marco de un nuevo planteo paradigmático y epistemológico en cuyo seno la estrategia etnográfica es una de las estrategias quizás más consustanciada con ese planteo cualitativo que tiene enorme potencialidad hermenéutica ante este momento que nos encontramos. En esto quiero insistir en el sentido de cuando uno hace este profundo replanteo o reclamo de lo que implica la investigación cualitativa, no estamos dejando de lado la importancia, la relevancia de otras metodologías, ¿no? Creo que ya la enorme discusión entre métodos quanti y quali ya ha superado, ha sido transitada, conocida por todos. No se trata de eso, se trata de percibir, o por lo menos es lo que nosotros consideramos, que dado el tipo de desafío a que nos encontramos, necesitamos un replanteo adecuado y una metodología adecuada. O sea, un poco fíjense, hoy hablábamos con algunos colegas y estudiantes de doctorado con respecto a este tema de la interculturalidad y los distintos globos y las formas de abordaje. Hoy son muchos los autores que insisten, los estudiosos que insisten en la necesidad de abordar especialmente todos aquellos intersticios, espacios, cruces que se dan, dada la complejidad de la globalización y dada la realidad de asimetrías económicas y culturales que dan lugar a procesos claramente diferentes. Frente a esto, la investigación cualitativa es muy importante, porque la investigación cualitativa no ofrece una respuesta para la resolución, pero sí ofrece un camino para la comprensión. Y lo que necesitamos en este momento es agudizar nuestra capacidad de comprensión. De ahí en más se verán otras instancias, pero esa necesidad de agudizar la capacidad de comprensión es fundamental. Una apreciación esta de la investigación cualitativa y de lo etnográfico estrechamente relacionada con nuestra convicción respecto a considerar que son los hombres y las mujeres los sujetos protagonistas de la vida social en sus múltiples posicionamientos y actividades, sujetos ubicados en el marco de conflictos, de procesos, de pujas de intereses y predominios hegemónicos, quienes construyen y deconstruyen, quienes asumen determinadas modalidades de vivir y de expresar esa vida en distintas situaciones, y sobre todo
quienes fundamentalmente poseen capacidad de conocer y de interpretar. Nos convoca nuestra decisión de ser investigadores sociales, compartir con ustedes la reflexión crecida en el diálogo y en la discusión con otros colegas, sobre todo en la irreemplazable relación con nuestro trabajo de campo. Esto es lo que quiero compartir. O sea, no vengo, digamos, a plantearles a ustedes la certeza de algo que hemos hallado, sino yo diría algunas apreciaciones que están consolidando nuestra convicción de que estamos en un camino, por lo menos en uno de los caminos adecuados. Esto es lo que quiero compartir. Primera aproximación. Voy a tratar de hacer dos aproximaciones al tema y espero que ustedes resistan hasta el final. Nos estamos refiriendo a una situación que consideramos predominante que se expresa fundamentalmente en poseer, más que la pertinencia de algunos planteos, la certeza de muchos interrogantes, que son resultados fundamentalmente de nuestra práctica de investigación, más que de preocupaciones exclusivamente teóricas. En ese sentido, nuestra reflexión asume una propuesta vinculada con la necesidad de que los investigadores reflexionemos sobre nuestra propia práctica y sobre la manera en que construimos conocimiento. Un planteo que desde el vamos sustenta la necesaria articulación entre los supuestos paradigmáticos, los planteos teóricos y las propuestas metodológicas, y que nos invita imprescindiblemente a reflexionar en torno a las formas y los modos en que los planteos paradigmáticos gravitan y singularizan nuestras estrategias de investigación. Una perspectiva que nos enfrenta en primer lugar con la llamada crisis de paradigmas y que se despliega a través de cuestionamientos, perspectivas teóricas y metodológicas, pero también de reposicionamientos epistemológicos que derivan en la emergencia de nuevos paradigmas. Una situación que se corresponde con una crisis generalizada de creencias y cosmovisiones que no solo afectan a los actores sociales, sino a los investigadores sociales también. Investigadores enfrentados en sus trabajos con una realidad expuesta a diversas conceptualizaciones y con profundas implicancias filosóficas y teóricas. De allí que resulta necesario tener en cuenta que los paradigmas, en cuanto a sistema básico de creencias o cosmovisiones, tienen consecuencias ónticas y epistemológicas. Resulta imprescindible analizar las mismas. Un camino interesantemente analizado por Guba y Lincoln, entre otros autores, que han señalado fuertemente cómo ese tipo de ontología en juego y sus apreciaciones respecto a un realismo, ya sea de características ingenuas, críticas o históricas, como también de perspectivas de consideración de la realidad que tienen un carácter que puede ser asumido en forma dualista, objetivista o subjetivista, y que deriva de hecho en propuestas metodológicas con un carácter experimental, manipulativo, dialéctico o hermenéutico, consisten en formas, en maneras que gravitan indudablemente en cómo desarrollamos nuestra investigación. Una perspectiva de estos autores profundizada en numerosos trabajos, pero que tiene en una reflexión de Guba y Lincoln un punto nodal que creo que es interesante. Fíjense, creo que en ese sentido estos dos autores han logrado, digamos, converger en torno a ellos, en torno a sus encuentros, muchos de los cuales después se han explicitado en el famoso Hamburg que conocemos, han logrado incorporar una profunda reflexión sobre este tema de la necesidad de los cuestionamientos. Hay una frase de estos autores que me parece en uno de sus últimos trabajos sobre confluencias, contradicciones e influencia de los paradigmas, me parece interesante rescatar. Dice así, abro las comillas: nos encontramos en el umbral de una historia marcada por la multivocalidad, los significados refutados, las controversias paradigmáticas y las nuevas formas textuales. A cierta distancia de esta senda conjetural, cuando se escriba su historia, encontraremos que esta ha sido una era de emancipación. Emancipación de aquello que Hannah Arendt denomina
la coerción de la verdad, emancipación de hecho de oír solo las voces de Europa occidental, emancipación de generaciones de silencio y emancipación de ver el mundo de un solo rollo. Parece que este párrafo es enormemente rico, ¿no? No solo porque habla de la necesidad de la multivocalidad, sino de este esfuerzo de emancipación, de dejar de ver el mundo de un solo color. Con un agregado que uno insiste muchas veces, todos nosotros creo que hemos hecho a través de nuestras apreciaciones, nuestros trabajos, nuestros estudios, un conocimiento y un relegamiento adecuado de perspectivas etnocentristas que han marcado fuertemente los abordajes de todo tipo, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, uno se da cuenta que el etnocentrismo es muy profundo y sigue presente, marcando, de alguna manera gravitando en marcos interpretativos que encubren de alguna manera ver el mundo de un solo color. Entonces es muy interesante, me parece, ese esfuerzo de desglosamiento. Seguimos con la reflexión. Una apreciación sobre los paradigmas que ha transitado por un extenso recorrido a lo largo de lo cual se han manifestado los enfrentamientos y las pujas, las instancias de posicionamiento fundamentalistas, como los planteos de coexistencia paradigmática, el predominio de paradigmas hegemónicos como la reacción de paradigmas alternativos. Una situación en que el paradigma positivista ha ejercido y en gran parte sigue ejerciendo un predominio fundamental, estableciendo o pretendiendo hacerlo no solo los supuestos y condiciones que marcan la cientificidad o no de determinados abordajes, sino a la vez los criterios de rigurosidad y validez que deberían acompañarlos. Un paradigma que se constituyó en el hito de referencia de lo que supuestamente constituía la forma legítima de conocer, frente a otras que, no logrando ser totalmente conocidas, fueron desplazadas, descalificadas por su falta de rigurosidad, pseudocientificidad o por sencillamente, en muchos casos, su acusación de marcada irracionalidad. Pero un paradigma cuyas implicancias políticas y sociales convalidaron formas de conocer e intervenir sobre la realidad con múltiples implicancias políticas, sociales y culturales. Planteos frente a los cuales los enfoques provenientes del marxismo generarían una cuña fundamental, consolidada en sus apreciaciones, como con los aportes posteriores y fundamentales de la teoría crítica, en forma análoga a cómo los enfoques pospositivistas intentaron mitigar las ortodoxias positivistas. De allí el surgimiento de un nuevo paradigma, receptor de críticas, cuestionamientos y replanteos, pero con una dinámica generada por distintas vertientes que confluyeron creativamente en el mismo. Un paradigma en construcción que demandaba la necesidad de considerar la capacidad de los sujetos de significativizar su vida, de reconocer su capacidad y derechos como seres humanos y de decir su voz. Un nuevo paradigma surgido en el marco de planteos hermenéuticos, fenomenológicos y constructivistas que abrieron la puerta a otros enfoques que se suman o confrontan, como el paradigma de la participación, el paradigma de la cooperación, el paradigma feminista o el de los estudios culturales, entre otros. Una instancia que pone sobre la mesa relatos contrapuestos, nuevas miradas y enfoques que convocan a una apertura del pensamiento que no solo incorpora el lenguaje de Wallerstein en términos de la necesidad de abrir la ciencia, sino que avanza decididamente a pensar creativamente en el funcionamiento de dicha ciencia desde nuestro posicionamiento existencial y espacial. Un planteo receptivo y expresivo frente a la magnitud de la exclusión social, ante los proclamos de los pueblos originarios, la demanda de las mujeres, la voz de los migrantes y desplazados, como en general de todas aquellas minorías marginadas y que han sido privadas en su voz o descalificadas de su cientificidad. Es que en la actualidad, más allá de la emergencia de nuevos paradigmas, presenciamos un profundo cuestionamiento que supone el despliegue de una mirada que coloca el saber y los desafíos de la construcción del conocimiento en el marco de un proceso mayor
de enorme complejidad, en el cual se dirimen las relaciones de poder y se visibilizan las asimetrías existentes. Una perspectiva que se enmarca en un cuestionamiento profundo de una modernidad capitalista que ha colocado en el llamado paradigma modernizante, en el decir de Boaventura de Sousa Santos, el centro de sus críticas, en cuanto él mismo, en su pretensión de universalidad y homogeneización, ha descalificado y marginado cualquier otro planteo filosófico, teórico o metodológico de conocimiento. Un paradigma que, al decir del mismo autor, ha entrado, sin embargo, en una profunda crisis, como ocurre en realidad con el modelo de racionalidad científica que lo caracteriza. Una racionalidad que no solo se expandió sustentando la primacía de la racionalidad moderna, sino, como dice el autor, se constituye en un tipo de racionalidad científica generadora de un modelo totalitario en la medida en que niega el carácter racional a todas las formas de conocimiento que no se pautaran por sus principios epistemológicos y por sus reglas metodológicas. De allí la necesidad de un nuevo paradigma, que lejos de autorrogarse predominios absolutos de racionalidad, sea capaz de reconocer otros paradigmas, múltiples racionalidades y otros logos que constituyen expresiones legítimas de lo humano y de su pretensión de conocer y transformar el mundo, como expresa muy adecuadamente Aníbal Quijano. Es aquí en donde la emergencia de nuevos paradigmas nos conduce a replanteos epistemológicos imprescindibles de considerar al reflexionar sobre los procesos de construcción de conocimiento. El mismo Boaventura da un paso en ese sentido al proponer la necesidad de plantearse la necesidad de avanzar a la construcción de una epistemología del sur. Y habla en sus propias palabras, abro comillas, la búsqueda de conocimientos y de criterio de validez del conocimiento que otorgue visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, los pueblos y los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el capitalismo y el colonialismo global. Cierro comillas. Replanteos epistemológicos que han surgido de la mano de procesos de descolonización, como la emergencia de nuevos actores sociales, que reclaman no solamente expresar su voz, sino también que se legitime el reconocimiento de su forma de ver y pensar la realidad. Una perspectiva que no es nueva, que no surge solamente en los textos que encontramos en los autores que podríamos denominar más críticos en las últimas décadas, o el surgimiento del planteo de las teorías de la descolonización o de las teorías subalternas, sino que tiene una muy fuerte trayectoria en Latinoamérica, en una cantidad de pensadores que han reflexionado, quizás no puntualmente sobre los problemas que tienen que ver con instancias teóricas o metodológicas, pero que han abordado, han sido sensibles a registrar y expresar la necesidad de un cambio epistemológico. Una perspectiva que resultó fecundada por planteos surgidos del principio de siglo en Latinoamérica, con autores como José Martín, Ortiz, Mariátegui, Darcy Ribeiro, Fernández Rotomar, entre tantos otros, que ya advertían, como dice bien, como señala muy bien Castro Gómez, la deslegitimación del discurso hegemónico. Si bien en gran parte varios de ellos habían sido fuertemente cuestionados o deslegitimados precisamente por una academia hegemonizada por criterios eurocéntricos y modernizadores. De allí también la necesidad, como dice Lander, de buscar alternativas a este modelo. Distintos enfoques que plantean con claridad la necesidad de una nueva epistemología y que encuentran en la emergencia tanto de teorías postcoloniales o subalternas, pero sobre todo también en la emergencia del pensamiento de la filosofía latinoamericana, los aportes de la teología de la liberación, como muchos otros pensadores sociales que se suman al aporte realizado por Edward Said, Guja, Homi Bhabha, Gayatri Spivak en la India, Benbei Mudimbe en el África, o Quijano, Saer y tantos otros en Latinoamérica, planteos en donde el llamado al encubrimiento de América o la idea de colonialidad de poder por Quijano posibilitan, convocan a replanteos imprescindibles.
al realizar este recorrido, no podemos dejar de destacar y profundizar algunos aspectos presentes en otros de esos pensadores americanos, como es el caso de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch fue un pensador argentino que estuvo inserto en lo que se llamó la corriente de filósofos que comenzaron a plantear una filosofía latinoamericana, como Leopoldo Sea, entre otros, en el caso mismo de Mariátegui, pero sobre todo el caso de Leopoldo Sea, el caso de Langón, de Lina Picotti, de varios autores que comenzaron a plantear una filosofía latinoamericana replanteando una noción de lo que ellos denominan el pensar desde Latinoamérica. Una perspectiva amplia de la filosofía, no circunscrita exclusivamente a los cánones de la filosofía occidental, sino abierta a la enorme fecundidad del pensar. Y acá hay una cosa que yo creo que es muy importante, si bien uno la trata de aclarar, pero a veces es insuficiente, que nuestra reflexión, nuestra focalización no implica el relegamiento, no implica la exclusión de otras formas de conocer, no implica un renegamiento total y absoluto de una epistemología del sujeto cognoscente, de lo que implica todo el legado que hemos tenido en la cantidad de importantísimos aportes a la reflexión humana. Pero reivindicamos, recuperamos la autonomía del pensar y la necesidad de que el pensar nunca responda a un universal abstracto, sino a un pensar situado. Y el reconocimiento de ese pensar situado es el que legitima las formas en que los actores sociales han dado una respuesta a los múltiples interrogantes de su vida. Kusch, en ese sentido, ha marcado un pensamiento muy importante. No en vano fue excluido de la academia. No en vano, yo les comentaba hoy, o ayer, a colegas, a compañeros, de que él estaba en la Universidad de Buenos Aires, después en la Universidad de Buenos Aires, y se fue a vivir al norte argentino, cerca de La Puna, a Maimará, y la gente le decía, sus colegas le decían, ¿por qué te fuiste tan lejos? Y él siempre contestaba, ¿lejos de qué? Al contrario, me fui hacia el corazón de América para descubrir en ese corazón de América esa forma de pensar que nosotros hemos estudiado. Trato de saltar un poquito para no ser tan largo. Es desde allí, porque es real. Él tiene algunos trabajos muy interesantes, América Profunda, Esbozo para una antropología filosófica americana. Lo que llamaríamos, que él no lo llama porque el nombre de informante, como hemos visto estos días, está muy cuestionado. Los sujetos de los que aprendió fueron un pastor de cabras jujeño, Anastasio Quiroga, y fue una tejedora, una mujer de telar, también de La Puna, sebastiana, que en sus entrevistas, en sus diálogos, le generó una cantidad de cuestionamientos e interrogantes que lo obligó a transformar totalmente sus categorías de análisis. Y este es un poco el paso interesante que nos interesa reconocer. Donde él es allí de donde plantea, frente a las tensiones del ser, tan marcadas por la cultura occidental, tan marcadas por la filosofía occidental, ¿sí? Tendrás que ser, si no, no serás nada, esta cosa de la tensión del ser, las angustias del existir, Kusch va a recuperar y descubrir lo que implican las culturas populares latinoamericanas y los pueblos originarios, la relevancia del Estado. No se reduce a una mera instalación, sino que implica el despliegue de un habitar, capaz de dotar de sentido al esfuerzo permanente por ponderar la vida sobre la muerte. El tema del estar aparece como el resultado de una mirada diferencial respecto a la apreciación del ser, pero implica a su vez una síntesis que se expresa en el estar siendo. El estar siendo es esa síntesis que habla, que no solo alude a lo que podría ser considerado como una perspectiva estática, sino un estar que ya es una manera de ser, y que ese estar ya implica una manera de relacionarse y vincularse. Está en juego una manera de encarar la vida, en que el futuro no se define solo en el aquí y el ahora de la lucha por la existencia,
amenazada por un mundo desigual y excluyente. Por eso el autor dice, abro comillas, el pueblo no vive su cultura como un simple entretenimiento, sino como una forma de concretar en una fecha determinada, en un ritual cualquiera, el sentido en que intuitivamente descansa su vida. Se trata de una epistemología que pondera la cultura como un domicilio existencial, que constituye un desafío fundamental para el investigador que se aproxima a la misma. Pero cuando lo hace, necesariamente se encuentra ante un espacio intercultural en donde se generan prácticas sociales y simbólicas no exentas de tensiones y conflictos. Es que se trata no de un pensamiento instrumental, se trata, como dice Kusch, de un pensamiento seminal, un pensamiento de sentido, que caracteriza el pensamiento indígena y nutre las características de la cultura popular. Como señala Christian Parker, otro investigador chileno, una cultura popular mucho más simbólico-dramática que intelectual, con toda su sabiduría popular que representa otra lógica, mucho más empírico y simbólico a la vez, mucho más sapiencial y dialéctico que cartesiano y positivista. Cierro comillas. Una nueva epistemología que nos conduce a plantearnos aspectos teóricos y metodológicos directamente relacionados con nuestras estrategias de investigación. Fíjense, vuelvo a enfatizar esto. No estamos descartando otras lógicas, pero estamos diciendo, nos enfrentamos a lógicas, a formas de conocer y a realidades cuyas dificultades de apreciación y de aproximación en realidad abren de un abismo en el cual no nos hemos insertado. Nos abran de instancias que han sido encubiertas y descalificadas. Y que la perspectiva de enfatizar esta vía que han remarcado otros de que esa epistemología requiere un replanteo, nos va a ser una base insustituible para avanzar entonces en nuestro planteo epistemológico. La investigación cualitativa nos va a abrir, digamos, la posibilidad de una mirada dispuesta a la comprensión de lo que hasta ahora era extraño, conocido o descalificado. Y la etnografía va a ser una de las estrategias cualitativas que por sus características, ahora vamos a ver un poco también eso, tiene enorme capacidad para poder desplazarse en ese espacio intercultural. Una situación en que los conflictos epistemológicos se traducen en un dominio generado en una larga tradición, que, como señala Irene Vasilachis, ha desplegado lo que ella denomina como una metaepistemología, en la que considera la complejidad y la tensión existente entre la epistemología del sujeto conocente y lo que ella llama la epistemología del sujeto conocente. En el primer caso, se trata de una epistemología caracterizada por una ontología realista, que en última instancia no puede sustraerse a considerar a los sujetos como observables y externos al investigador, a quien tiene la capacidad y la legitimidad cognoscente en el actual contexto frente a aquel que solo le corresponde ser conocido. Esta fuerte relación sujeto y objeto, ¿no? Esa epistemología del sujeto conocente que ha marcado fuertemente las investigaciones, que después ha sido fuertemente, digamos, mitigada y después transformada por una relación mucho más horizontal, que implica el reconocimiento del otro no como objeto, sino como sujeto, y que ha dado un campo muy importante de desarrollo en la investigación social y la investigación cualitativa. Pero Vasilachis da un paso más y dice, fue profundamente inserta en esta articulación con un replanteo de la epistemología, creo que falta replantear lo que implica el desafío de una epistemología del sujeto conocido. Insiste en la autora en la necesidad de otorgar visibilidad no solo a las formas objetivas, sino a las subjetivas, en donde se traducen sentimientos, valores y apreciaciones del sujeto, sustentando una nueva epistemología que uno denomina, ella en este caso, la epistemología del sujeto conocido. Inserta en un paradigma interpretativo, constructivo o hermenéutico, pero que marca una diferencia central. Y agrega, sus palabras abro comillas, a diferencia
de las principales orientaciones que inician y consolidan el paradigma interpretativo, no se trata ya ni de entender la acción social interpretándola, ni de comprender sus motivos para y por qué, ya sea lo que señala Weber o lo que sea Joyce, ni de hacer explícita la significación dada por los actores sociales de su acción en el proceso de conocimiento. De lo que se trata es de considerar el resultado del proceso de conocimiento como una construcción cooperativa, en que los sujetos esencialmente iguales realizan aportes diferentes. Acá es donde ella, yo señalo siempre, esto me parece muy interesante, yo creo que ha habido aportes de distintas perspectivas teóricas, un poco las hemos señalado, que han señalado la necesidad del planteo de paradigmas, la emergencia de nuevos paradigmas, el enorme aporte de las teorías, digamos, postcoloniales y subalternas. Pero creo que lo de Irene Basilache es muy interesante porque emergiendo muy fuertemente vinculado a estos cuestionamientos, avanza en un planteo que está directamente vinculado con la práctica de la investigación. Es la práctica de la investigación cualitativa que apunta no solo a la interpretación, sino a la construcción de un conocimiento cooperativo. Y esto me parece que es un aporte realmente, por lo menos, interesante para reflexionar y discutir. Sí, un planteo epistemológico que exige reconocer tanto la capacidad de conocer como la de interpretar en los sujetos con los cuales el investigador interactúa. Hago un puntito sobre esto, porque yo creo que ha habido avances muy importantes sobre el reconocimiento de la capacidad de conocer, pero no se equiparan de la misma manera con el reconocimiento de la capacidad de los actores de interpretar una situación. Siempre hay una serie de instancias que avanzan fuertemente en calificar, en poner entre paréntesis esa interpretación, en sujetarla a condicionamiento. Fíjense, Basilache insiste en una instancia muy interesante ya dirigida al investigador cualitativo que quiere transitar una metodología fuertemente de una epistemología del sujeto conocido. Y esa epistemología supone, en primer lugar, un fuerte desplazamiento del investigador, de todo su bagaje con el que ha conformado fuertemente sus interpretaciones y sus teorías. Y ella dice, no se trata de un abandono, no se trata de dejarlo de lado ni de excluirlo, porque es un aporte sustantivo fundamental de nuestra práctica profesional. Pero se trata de nuestra práctica profesional en el campo del desarrollo de la investigación, ser capaces de hacer ese desplazamiento para estar en condiciones de poner lo que ella denomina la interacción cognitiva. ¿Y qué es la interacción cognitiva? La interacción cognitiva es una interacción dialógica entre el sujeto investigador y el sujeto que está en relación de conocido con el investigador. Una investigación dialógica que supone el reconocimiento de la igualdad esencial, dice Irene, humana que hay entre ambos. Una igualdad esencial que en realidad implica fundamentalmente una comunión identitaria, la comunión identitaria como seres humanos, que tienen la misma en ese sentido, condición humana que los equipara a ambos. Es una comunión en la dignidad de ser humanos, esa igualdad esencial. Pero esa igualdad esencial se encuentra con la diferencia existencial del otro. Y la diferencia existencial del otro es una diferencia que está sustentada en procesos, en situaciones históricas, culturales, que no son tampoco estáticos, también se transforman. Pero el reconocimiento de esa igualdad esencial y esa diferencia existencial es fundamental para una interacción cognitiva que permita una construcción de una epistemología que dé lugar a que ese sujeto realmente también es capaz de desarrollar formas de conocimiento y formas de representación y de interpretación legitimadas. Implica legitimar también esa forma. Lo que no va a excluir que después sometamos esto a todo un proceso de interpretación posterior complejo.
Pero en primera instancia es dar lugar a legitimar esa interpretación que el sujeto da. Una perspectiva indispensable, dice apreciaciones largamente fundamentadas para romper con un conocimiento que suponga violencia de unos sobre otros, imposición de aquellos que se cree que no conocen acciones que no provengan de su propia reflexión. Una perspectiva cualitativa indispensable en este contexto para comprender la densidad de lo humano en la trama compleja de la vida. Es interesante acá una frase de Denzin y Lincoln también, ya no hubo, pero de Denzin, que avanzan en el sentido de decir que, si bien reconoce la importancia de las metodologías cuantitativas, dice hay una diferencia importante entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Porque en realidad lo que está en juego es que sus apreciaciones sobre el otro son distintas. Ya no es un tema que entra en juego con el tema de validez o de criterios o de procesos. Sus apreciaciones sobre el otro son distintas. En esa línea, Denzin y Lincoln pasan a destacar especialmente la potencialidad de la investigación cualitativa en cuanto a constituirse en una estrategia que no solo reconoce múltiples formas de conocimiento y unidades culturales, sino que se trata de una actividad situada. Por lo cual, los investigadores cualitativos tratan de entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas le dan. Es interesante esta apreciación, sería para charlarla largamente, no me voy a extender mucho más, pero digo, ¿por qué digo es interesante? Porque, digamos, viniendo de una perspectiva con una trayectoria académica distinta, que no está fundada precisamente en esta trayectoria que estamos planteando de autores que en una situación geográfica y cultural latinoamericana plantean otra instancia de pensamiento, luego Denzin y Lincoln dicen la relevancia de la situacionalidad. La relevancia de la situacionalidad. Fíjense, es interesante porque el pensador que insistió en que el pensar siempre es situado en un lugar, en un momento, en un contexto, fue Rodolfo Cuyo. Y no solo planteó un pensar situado, sino un pensar, la necesidad, el requerimiento de atrevernos a pensar. Hace poco tiempo estuvo Enrique Dussel en nuestra universidad, una charla realmente muy interesante, muy provocativa, muy reflexiva, como son las charlas de Enrique Dussel. Y después charlábamos con los estudiantes, ¿no? De cuál había sido su reflexión y lo que les había tocado profundamente, más allá de toda la argumentación que ha sido muy buena, ¿no? Era este llamado a atreverse a pensar. Este llamado a atreverse a pensar y a un pensar arraigado en lo que somos, en donde somos y donde estamos, en la situación en que estamos. Y un pensar que es abierto, a diferencia de pensares fundamentalistas, pero dispuesto a un diálogo en un mismo horizonte de dialogicidad, no en una simetría de saberes. Esto me parece que es muy claro. Bueno, paso todo esto para, yo no voy a quedar lugar para el diálogo. Entramos así, digamos, en la segunda perspectiva que tiene que ver con cómo incorporo acá todo el tema del abordaje etnográfico. Y yo en realidad reflexiono sobre la etnografía, primero porque trabajo muy fuertemente con la etnografía y bueno, tengo el convencimiento de que es realmente una estrategia metodológica de enormes posibilidades. Y por supuesto, como además trabajo con métodos cualitativos en general y trabajo en mis investigaciones también cuando lo requiero con otras perspectivas metodológicas. No soy un metodólogo, ¿no? Digo, si no trabajo o que trato con el forceps de obligar a que nuestros métodos de abordaje se vean en lo cualitativo, no, porque no es así. Pero sí considero que realmente en este profundo replanteo de transformación de una sociedad tan compleja, de tantos cambios, de mutaciones, de cambios políticos y sociales, de globalización, de neoliberalismo,
de derechas y de izquierdas y con asimetrías que se renuevan, es muy importante tratar de acercarse a nosotros, comprendernos, y para eso la etnografía tiene un bagaje muy especial. Un bagaje muy especial. Es interesante el planteo de Flick, ustedes lo conocerán, un investigador, para quien la investigación cualitativa constituye un instrumento importante para enfrentar el desafío de comprensión de un mundo inmerso en importantes transformaciones como el actual. Un contexto en donde se agudiza la diversidad de perspectivas y los cruces culturales. Una metodología de investigación cualitativa que por su capacidad de apertura y su énfasis en conocer el punto de vista de los otros y la manera en que se significan al mundo, pasa a constituirse en una estrategia adecuada de conocimiento de la vida. Es una metodología flexible la etnografía que requiere no solo la presencia de los investigadores en el contexto de la acción social, en el contexto de los actores, sino fundamentalmente una activa comunicación con los mismos que permita la comprensión de los sentidos presentes en la acción social. Una metodología dinámica inserta en un paradigma interpretativo que pondera la búsqueda de la comprensión y el descubrimiento por sobre la explicación y la verificación. Y que es a partir de dicho contexto de descubrimiento que plantea su derecho a construir teoría. También acá hay una apuesta muy fuerte por la etnografía. La etnografía siempre ha insistido y ha sido cuestionada y ha sido de alguna manera descalificada, solamente como una metodología fundamentalmente descriptiva, ¿no? A que tiene muy poco que hacer con respecto a la teoría, ¿no? Acá estamos planteando, sumándonos a varios otros autores, en realidad no es así, que la etnografía puede constituirse una estrategia fundamental en ese proceso no de reproducción de teoría, sino de descubrimiento de teoría y de generación de teoría, a través de un proceso que va a implicar su complejidad, pero que tiene acá una base inicial. Una metodología, al respecto es importante recordar que la investigación cualitativa en cuanto tal supone una diversidad de perspectivas y que la definición de la misma será acorde en cada caso a los distintos enfoques. Sin embargo, es claro que podemos hablar en términos generales el interés por un abordaje que intenta comprender interpretando los significados que las personas otorgan a sus comportamientos. Una comprensión y un esfuerzo interpretativo que implica la consideración de los contextos, de los procesos y de las tramas y matrices culturales que se despliegan en el mundo. Que entraña considerar la enorme relevancia del lenguaje, de las experiencias y vivencias de los sujetos, de la fecundidad de sus saberes y de la diversidad de sus prácticas sociales y simbólicas que nutren la virtualidad constitutiva de la vida cotidiana. Es aquí donde nos interesa revalorizar el planteo de Basilakis respecto a las posibilidades que brinda la epistemología del sujeto conocido, en cuanto a transformar nuestros presupuestos ontológicos, acorde con lo cual el investigador tiene la posibilidad de abandonar posicionamientos asimétricos con los sujetos que conoce, como avanzar en un horizonte de sentido que los identifica como seres humanos. Requerimientos que supone el esfuerzo de los investigadores por agudizar su capacidad de escuchar y de aprender de los otros con los que se relaciona e interactúa. Un aprendizaje no solo explicitado en relación a la trama de sentidos en que los actores sociales están insertos en un contexto determinado, sino también en la perspectiva de un investigador que hace de su práctica profesional una experiencia que transforma su posicionamiento vital. De allí que, como señala Basilakis, esta manera de investigar es considerada como una forma de pensar, más que como una colección de estrategias técnicas. Este es un esfuerzo que a los que damos muchas veces cursos de metodología nos cuesta mucho y llamamos mucho estos días, ¿no? Y generalmente, sobre todo los doctorandos, los maestrandos, los investigadores que recién comienzan, están demandantes de técnicas, demandantes de formas de poder abordar y conocer la realidad. Y les cuesta mucho transitar esa primera instancia en la que uno insiste en planteos epistemológicos, paradigmáticos, para darse cuenta de que en una estrategia metodológica
que pone tan en juego la presencia del investigador en el campo, que explicita fuertemente una exposición del cuerpo del investigador con el cuerpo de nosotros, la transformación de la experiencia del campo necesariamente genera una transformación en el mismo investigador. Y eso no es más que lo que señala Bachelet, llegar a la conclusión de que no solo se trata de estrategias técnicas, sino de una forma también de pensar y encarar la realidad. Y en este sentido, me sumo en lo personal, y creo que varios también hacemos lo mismo, a una ya muy vieja tradición de la ciencia social, reivindicada en su momento por Ray Mills, en su ya pionero trabajo en el 69 sobre la imaginación sociológica, que consideraba que hacer investigación social es la práctica de un oficio. Una apreciación que en cuanto tal se constituye en una verdadera artesanía intelectual, en cuanto demanda una disposición de trabajo que desde la valorización de la experiencia vivencial y la subjetividad del investigador interactúa y se vincula con la intersubjetividad y la forma y manera de ser de los otros, con lo común que nos identifica y con las diferencias que nos distinguen. Un trabajo, insistía Mills, en que es necesario permanentemente, decía Mills, aprender a usar la experiencia de la vida, examinándola e interpretándola sin cesar. Una investigación cualitativa de carácter metodológico que plantea distintas estrategias vinculadas con lo como señala Creswell, con las tradiciones de la teoría fundamentada, el estudio de casos, la biografía, en la que la etnografía en particular ha sido revalorizada. Una estrategia metodológica, como decía en su tiempo James Bradley, más que estudiar a la gente, significa aprender de la gente. En donde hemos planteado fuertemente en otro de nuestros trabajos, abro comillas, toda la tarea de investigación para el etnógrafo es un ejercicio de sentido, tanto en relación con los otros como respecto a él mismo. Ambos sujetos productores de sentido, comprometidos en un tipo de práctica comunicativa que hace posible un horizonte de comprensión común. Cierro citas. La noción de cercanía, en la que el investigador desarrolla su tarea en el campo, agudiza el esfuerzo interpretativo del otro en un esfuerzo de comprensión de su identidad, sin caer en estereotipaciones preconcebidas ni en adjudicaciones que resaltan más los propios marcos interpretativos del investigador que el arduo proceso de diálogo y construcción cooperativa del conocimiento. Si de replanteo epistemológico se trata, el mismo supone una tarea de desciframiento en el cual ninguno tiene la capacidad de establecer un monopolio de la interpretación, como dice ese. Ninguno tiene la capacidad de establecer un monopolio de la interpretación, acorde con un proceso que se abre en el que está en juego la traducción y el carácter transformativo que posee la vida. Una situación que requiere el despliegue de negociaciones de sentido, que implican asociaciones y consensos, resultado directamente del contacto y de la proximidad con el otro, en situaciones concretas y en prácticas sociales y simbólicas específicas. Un esfuerzo en que el investigador se encuentra expuesto a una interpelación que lo deconstruye en la certeza de sus marcos interpretativos para avanzar en un proceso que, en cuanto legitima la capacidad de conocer e interpretar de los otros, lo inserta en un campo intercultural de replanteos y transformaciones. Una situación en que el trabajo permanente de ejercicio de la reflexividad del etnógrafo se encuentra expuesto a múltiples transformaciones que modifican sus apreciaciones y habilitan nuevas miradas y perspectivas. Es que el trabajo de campo en la etnografía, como decía James Clifford, sigue siendo un método inusualmente sensitivo, requiere un arduo aprendizaje del lenguaje y a menudo un desarreglo de las expectativas personales y culturales. Cierro comillas. Estamos aludiendo a una reflexividad que se despliega en el trabajo de campo como ámbito fundamental en donde se producen las relaciones sociales y se construyen las interpretaciones.
un trabajo de campo en donde se nutre la experiencia del investigador y se producen nuevas vivencias, como dice Galindo Cáceres. Ayer les comentaba a algunos compañeros, colegas, Galindo Cáceres tiene un trabajo sobre un manual sobre investigación cualitativa. Quizás muchos de ustedes lo conocen, es un investigador mexicano. Y le puso como nombre al manual de investigación cualitativa Sabor a ti. Fíjense, es un bolero más todo, digamos, ¿no? Pero ¿por qué? Generaría otra reflexión. ¿Por qué sabor a ti? Porque está en juego una relación, una aproximación en que comienzo a tener una apreciación y un reconocimiento del sabor del otro. Aunque utilice la palabra el sabor en el sentido en que los antiguos griegos daban a esta palabra, el sabor que con una cantidad de cosas, saberes, etc. Estamos aludiendo a una necesidad fundamental. Como dice Elsie Rockwell, otra investigadora mexicana especialista en temas de educación, realmente excelente, de enorme relevancia, que dice, abro comillas, la experiencia de campo debe transformar al etnógrafo. Si no se vive una transformación profunda de los marcos de percepción, de interpretación y de comprensión de la localidad en que se realizó el estudio, el largo trabajo de campo y el análisis cualitativo no tiene sentido. Es tremendo, es tremendamente cierto, por lo menos para quienes coincidimos. Nos falta poquito. Una estrategia etnográfica que atravesó tempranamente cuestionamientos epistemológicos y que avanzó tanto sobre la denominada autoridad etnográfica como sobre la relevancia textual de la etnografía, transitando entre experiencias y búsqueda de distintos lenguajes etnográficos. Ya no se trata solo de interpretar al otro, sino de interpretar con los otros, lo cual implica un giro fundamental tanto de la antropología reflexiva como de la sociología interpretativa. En este punto resulta interesante lo señalado por Pablo Ray, un antropólogo argentino, al definir la etnografía como un desplazamiento ontológico, lo que implica que al ser el etnógrafo su propio instrumento de registro y análisis de datos, una marca de fábrica peculiar entre las ciencias sociales, se desplaza ontológicamente a través del mundo. Muy bien. Cierro comillas. Una perspectiva del autor que de alguna manera se articula con el énfasis de Basilachis en un reposicionamiento ontológico del investigador, pero que también está presente en el pensamiento de Cush, en cuanto a lo que prima no es una apreciación existencialista de un ser arrojado al mundo, sino una instalación en un lugar, en un suelo, en donde la cultura genera una trama de sentidos. Se trata indudablemente de una experiencia del etnógrafo en el campo en que no solo se modifican categorías sociales, sino que se lleva a cabo, como dice Elsie Rockwell, un arduo proceso de descolonizar el conocimiento en diálogo con otros. Finalmente, nos interesa destacar la necesidad del reposicionamiento epistemológico que encuentra en la metodología cualitativa y en la etnografía en particular un camino, no el único, pero consideramos que uno de los caminos más importantes a recorrer y una experiencia realmente transformadora a realizar. Un reposicionamiento basado en el reconocimiento de la capacidad cognitiva e interpretativa de los sujetos que han sido permanentemente negada esa impronta a partir de un paradigma hegemónico y excluyente. Un paradigma sustentado en el reposicionamiento y en el convencimiento de que son dichos sujetos los que en primera instancia pueden y deben decir su palabra. Y quiero terminar con esta frase de Rita Segato, antropóloga brasileña, argentina, realmente muy interesante. Solo el margen puede enseñar al margen cómo mejor leer el mundo. Muchas gracias. La profesora Sandra no nos puede seguir acompañando, te pidió el favor de moderar esta última parte. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Entonces la idea es pues que abramos el espacio, no sé, unas
rondas de 3 preguntas, comentarios, para que el profesor tenga tiempo de decir un Gracias. Entonces, bueno, yo, ya que estoy moderando, voy a tomarme el atrevimiento de hacer una primera pregunta mientras piensan otros, ¿no? Profesor, usted lo planteaba, me gustaría que profundizara un poco más. ¿Cuál es como la opción política que se hace en la investigación cualitativa? Es decir, ¿está definida por quiénes se investiga, por cómo se investiga o desde dónde se investiga, ateniéndonos a su sugerencia de que el asunto es más epistemológico que metodológico? Es el para qué se investiga, y ligado con esto, digamos, esa ruta que nos sugiere en términos de cambio de paradigma, en términos de debate, no provocaría, digamos, que de alguna manera en esa perspectiva latinoamericana decolonial, de acercarse a unos nuevos sujetos, digamos, no se provocaría como una idealización de ciertos sectores sociales donde, debido a ciertas circunstancias sociales, políticas y económicas, per se lo que ellos digan son verdades y, digamos, no son cuestionables porque han padecido una serie de circunstancias que hace que como investigador, pues, lo que hagamos sea acercarnos a ellos para, digamos, en ese diálogo y en esa construcción de conocimiento, decir que todo lo que hacen o dicen es evidentemente lo que es, sin reconocer que también están atravesados por condiciones de explotación, de dominación, de alienación, bueno, etcétera, etcétera. O sea, hasta dónde no llegar a esa idealización o ensalzamiento de esas perspectivas, digamos, renunciando objetivamente a esa realidad asimétrica donde como investigadores pues estamos conformados por otras lógicas, y entonces despojarnos de ella para decir esta es la verdad. Bueno, esa sería como la primera, no sé. Si quieres una ronda, sí, por lo menos, sí, por lo menos 2 o 3 para... Sí. Entonces, compañeros, compañeras, tienen la palabra. Avanzamos. Sí, bueno, sí. Bueno, ya, profe, perdón. No, Él ya tiene... Sí. Dale. La pregunta ahí es, ¿qué opina usted cómo de aplicar el método etnográfico a una investigación con un tipo de población como, por ejemplo, los trabajadores, los sindicatos, este tipo de grupos poblacionales? ¿Cuál sería como la línea y digamos, el alcance del instrumento para este tipo de poblaciones o de segmentos? Ya, mira, ya lo pensé. Yo quisiera hablar un poco sobre etnografía y educación, pues que es un tema que nos interesa, y como sobre esos cruces. Bueno, evidentemente la primera pregunta, ¿no? La opción política. Acá hay una perspectiva paradigmática, como lo hemos planteado, que así, todos los supuestos paradigmáticos tienen fuertísimas implicaciones políticas, sociales y culturales, y la adscripción a un paradigma u otro, a una epistemología u otro, evidentemente gravita sobre la forma en que se organiza la sociedad y cuando uno comparte o no comparte cierta forma de esa organización, ¿no? O sea, esto por un lado no hay paradigma que no tenga implicancias políticas, sociales y culturales. Evidentemente la adscripción a un paradigma supone que mis conocimientos asumen por lo menos el tipo de forma de conocimiento que ese paradigma está explicitando. Nosotros sabemos que los paradigmas no han surgido de la nada, han surgido en contextos sociales, políticos y culturales y respondiendo a determinadas necesidades. O sea, la construcción del conocimiento ha surgido en contextos específicos, no en cualquier momento. Y la construcción de un paradigma en un momento de emergencia de un sistema determinado, como el sistema de producción capitalista, evidentemente condiciona, determina y conforma toda una instancia en la cual se va a sumar a una visión en que su planteo sobre la forma de conocimiento se articula claramente con los intereses de ese sistema. De la misma manera que otros van a plantear otras cosas. O sea que en ese sentido, primero yo diría, no hay paradigma que esté excluido de sus implicancias políticas y culturales.
En segundo lugar, ¿cuál es la opción política de este paradigma? Primero yo diría, este paradigma digamos, más hermenéutico, interpretativo, en sus distintas variables, más que una opción política en particular, está tomando una opción de por quién se posiciona en la trama social, en la sociedad. Y en ese sentido hay una fuerte apelación a la necesidad de enfatizar de que la forma de construcción del conocimiento ha sido asimétrica, ha sido desigual, y que en esa asimetría y esa desigualdad ha generado y se ha sustentado en formas de explotación, en formas claramente en las cuales evidentemente ha habido dominios de unos sobre otros, hegemonías de unos sobre otros, sujetos que han tenido un protagonismo central, sujetos reconocidos como sujetos y sujetos marginados como sujetos y considerados como objetos o considerados como sujetos. En este paradigma hay una muy fuerte opción por esos sujetos que han sido marginados, excluidos, encubiertos. Pero no solamente se trata de sujetos, se trata de grupos sociales, se trata de pueblos, se trata de tramas en las cuales esa exclusión se ha dado en el marco de procesos muy fuertes de exclusión social, de colonización. Entonces, a mí me da la impresión, digamos, son muchos los autores que hablan incluso de un paradigma que requiere, por eso habla de la necesidad de un compromiso ético, y ese compromiso ético se acompaña de un compromiso ético de aquellos que han sido tradicionalmente excluidos, marginados. En ese sentido, ese grupo de excluidos o marginados también ha transitado experiencias políticas y sociales que son distintas. Se supone que este paradigma, desde el momento que está apostando a dar voz a esos sectores excluidos o marginados, está aportando un elemento a una instancia que a nivel de lo político tiene que ver con una instancia muy fuerte de emancipación de sistemas que han sido excluyentes. O sea, yo creo que en ese sentido es un paradigma que apuesta a posibilitar el énfasis en que los sujetos son quienes deben ser dueños de su propio destino, y no procesos que lo determinen ni grupos concentrados que estén de alguna manera condicionando la vida social. Es decir, esta es una de las cosas. Me parece que el paradigma apuesta a eso, a darle voz a los que no tienen voz. Y en cuanto da esa voz a los que no tienen voz, se constituye en un insumo fundamental para todos aquellos que quieren hacer a partir de esa voz la posibilidad de una propuesta política para transformar la realidad. Fíjate que hay una cosa que yo insisto mucho y hablamos permanentemente con los compañeros. La perspectiva cualitativa y bibliográfica en particular es una perspectiva, como lo señalan los autores, que transforma la relación humana. Hay una primera transformación. Y esa transformación se produce en el investigador como en el sujeto que actúa en la investigación. Ahí hay ya una primera instancia de transformación. Esa transformación no necesariamente se equipara en lo inmediato en la generación de una política determinada, pero se constituye una base fundamental para la construcción de esa política. Estamos hablando de una transformación en que se transforman ambos. Ahora, hay otra perspectiva en la que uno puede decir, yo ya estoy transformado, tengo que transformar a este y este que va a transformar. No es la perspectiva de los métodos cualitativos, no es esta perspectiva paradigmática. Esta perspectiva paradigmática es que hay que darle primero voz al que tiene voz, que no tiene voz. Porque si tiene capacidad de conocer, tiene capacidad de interpretación, tiene capacidad de decir lo suyo. Vamos a ver, en la segunda pregunta, en qué medida yo he dicho permanentemente que esta interpretación es un primer insumo. Es un insumo que es una condición sine qua non. A partir de ahí va a haber un proceso. También he dicho, la interpretación es siempre interpretación en un contexto social, político, cultural. No está aislada de ese proceso. Entonces, perfectamente conocemos y lo conocemos por el aporte también paradigmático de otras perspectivas teóricas críticas. Por ejemplo, todo lo que implica la gravitación en la construcción de sentido de los medios de comunicación de masas, la gravitación en la comunicación de sentido de instituciones que han sido instituciones responsables también de esa transmisión del sentido. Y
conocemos también lo que ha significado las evaluaciones de esa acción de transmisión de sentido, muchas veces como una violencia institucional ejercida sobre nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que lo que no implica considerar, y yo lo quita la diferencia, que la voz de los actores sea solo una reproducción. O sea, en ese sentido, yo por lo menos en lo personal asumo una perspectiva en la cual los elementos presentes en las explicitaciones culturales, en las tramas culturales, los sectores culturales de los actores, no son solo el resultado exclusivo de su posicionamiento en la estructura social. Y digo, no son solo el resultado de eso, porque eso ejerce una construcción, una determinación enorme en el contexto en el que los actores desarrollan. Pero los actores sociales también son capaces de organizar sus experiencias de vida apelando a otras tramas simbólicas y vivenciales que son sentidos, podríamos denominar incluso contrahegemónicos. Y no son solo contrahegemónicos porque se expliciten en una acción política determinada de oposición a determinada verdad, sino que son contrahegemónicos porque su acción la afirmación de tramas que tienen que ver con identidades fuertemente desplegadas a través de un proceso histórico, que tiene que ver con modalidades de concebir su cosmovisión, la afirmación de esa forma ya en sí es un sustento muy importante que se confronta con otras maneras que son claramente distintas. Entonces, la respuesta puntual a lo que vos me señalás, yo creo que evidentemente el investigador sabe que hay muchos ruidos en la interpretación, sabe que hay condicionamientos en la interpretación de la acción, pero eso no invalida que tenga que dar en primera instancia, dar lugar a esa voz, porque si la invalida desde el vamos, está dando por hecho que en realidad él no sabe lo que le está pasando, que el que lo sé por una u otra circunstancia soy yo. Y él puede no conocer una cantidad de condiciones y circunstancias que están en juego, pero tiene una situación de vida que le ha generado una forma de ver que yo tengo que conocerla. Y a partir de conocerla tengo que iniciar un proceso de evaluación de esa interpretación. Acá hay un aporte muy importante en realidad de todo lo que podríamos denominar toda la filosofía, ¿no? Los aportes de Gadamer, de Riquet. Riquet, ustedes recordarán, hay un trabajo excelente, enorme, de Riquet sobre el conflicto de las interpretaciones, ¿no? Y cuando uno está hablando de las interpretaciones, tiene que ser de mucha claridad con este aspecto. O sea, la interpretación en sí misma no implica una convalidación de esa interpretación. Implica un primer insumo insustituible porque es la voz del otro, que requiere que yo para comprenderla pueda reconocer eso que decíamos que era su subjetividad originaria, pero también está en juego la diferencia existencial. Y eso va a generar un proceso en que hay que elaborar esa interpretación. Riquet dice hay dos instancias, una hermenéutica de vía corta y una hermenéutica de vía larga. Y dice la hermenéutica de vía larga es un proceso interpretativo que somete la interpretación a una cantidad de análisis, de procesos que permitan validar la interpretación en el proceso, pero con una mirada de la validez de la interpretación que es totalmente distinta a una validación, como lo plantea una perspectiva positivista, que implica exclusivamente una correspondencia con una realidad que supone que existe de tal manera, la naturalización. La perspectiva hermenéutica, la perspectiva interpretativa, la perspectiva cualitativa reclama totalmente esa desnaturalización de la realidad. Esa desnaturalización de la realidad apunta a una mirada crítica sobre una realidad en la cual el actor construye sus interpretaciones. Pero supone un enorme reconocimiento respecto a ese actor que está ahí viviendo su vida y que está de alguna manera tratando de ver cómo resuelve esos desafíos. Porque si no, la estancia es muy simple. En realidad yo soy muy amplio, pero mis marcos interpretativos son superiores a los marcos interpretativos. Cuando Irene dice hay que ir a una construcción cooperativa del conocimiento, dice esto. Cuando dice
ninguna interpretación tiene el monopolio, se refiere que ninguna interpretación. La interpretación del otro es una interpretación fundamental que tengo para comprender y reconocer al otro como sujeto. Y esa interpretación yo también tengo para aportar mi interpretación como sujeto. Y ahí, en ese diálogo, se va a hacer esa construcción cooperativa del conocimiento, que no es la hegemonía de una interpretación, sino que es la capacidad de fecundar las dos interpretaciones con un diálogo que resulta en una acción operativa. No sé si te quedó el paso un poco. El paso un poco a tu pregunta, ¿no? Bueno, te hubiéramos invitado a participar con nosotros en el seminario. Estuvimos trabajando mucho sobre eso, en el sentido de ver distintas modalidades en que es conveniente el uso de la etnografía. La etnografía, como otras estrategias de investigación cualitativa, no es todo por los pesos, todo lo vale. No, es una metodología, una estrategia de investigación adecuada para determinados tipos de abordaje. Ahora, yo para darte una respuesta por eso adecuada a lo que vos me decís, tendría que conocer qué es lo que a vos te interesa conocer en esa trama. O sea, porque quizás a vos tenés un objetivo de conocimiento que tiene que ver con cómo se generan en esa trama determinados intereses, o cómo es la puja del poder, o cómo es el ingreso, la formación de cuadros. Digamos, puede haber distintos interrogantes que son los que, a partir de esos interrogantes, me abren la posibilidad de decir, ¿es factible una estrategia de investigación cualitativa de acuerdo a lo que voy a investigar? No es una estrategia de uso múltiple. Esos cuchillos que uno lo hable para todos lados y lo puede usar como, al final, nunca hay como una cuchara, pero bueno, sirve. No es eso. Ahora, tiene enorme potencialidad cuando vos querés acceder a una trama de sentidos. Fíjense, los compañeros acá que trabajan en la docencia conocen fuertemente esto del currículum oculto, ¿no? En la escuela está la institución educativa, las instancias educativas de las instituciones están atravesadas por una cantidad no solo de currículos ocultos, sino de tramas ocultas del proceso de aprendizaje. Si vos vas a aprender eso, es muy interesante, la estrategia etnográfica te brinda una metodología muy amplia. Pero depende de que te plantees eso. Porque puede haber una cantidad de otras preguntas que van a acompañar ese análisis. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Qué posibilidades tenés de hacerlo? ¿Y cómo lo vas a hacer? Son las preguntas que nos conmueven a todos los investigadores. ¿Entendés? Entonces, en relación a esas preguntas vas a poder avanzar y buscar una respuesta. Digamos, yo trabajo en etnografía, les vuelvo a repetir, porque trabajo fundamentalmente temáticas vinculadas con culturas populares, religiones populares, tramas, cruces culturales, formas mágico-religiosas en lo público, o sea, donde lo etnográfico para mí es clave. Por supuesto que utilizo también en una cantidad de otras metodologías y técnicas específicas. Ahora, quizás a veces uno tiene que hacer un trabajo en una institución educativa, en una escuela, en una institución, en una empresa, en el gobierno, donde el trabajo no da para una estrategia etnográfica. Da para un abordaje cualitativo a través de entrevistas de profundidad, a través del uso de la historia de vida, a través del uso de estudio de casos, su perspectiva más cualitativa, o el desarrollo de una teoría fundamentada que me permita avanzar fuertemente en el caso. Hay un arsenal. Nosotros hoy decíamos al principio, hay una cantidad de metodologías que a la academia le costó ir incorporando, ¿no? Los que hacemos investigación cualitativa sabemos que ha habido un largo proceso para que los evaluadores de la academia incorporaran claramente sus criterios, sus perspectivas cualitativas, porque estaban formados en otras perspectivas metodológicas. Pero la realidad nos supera, como siempre, y han surgido nuevas metodologías. Todo lo que implica la enorme posibilidad de lo visual, de lo audiovisual, la etnografía visual, la sociología visual, el video, dan enormes posibilidades a la investigación. Ahora, cada una de ellas tiene lógica, tiene lenguaje, se debe conocer, ¿no? Nosotros en etnografía, por ejemplo, apelamos mucho a la fotografía. Digamos, se ha usado tradicionalmente en la
energía y ha dado lugar a una cantidad de abordajes. Los recursos son múltiples, pero hay que pensar siempre adecuadamente frente al fenómeno, frente a la situación, lo que quiero conocer. Y a partir de ahí desplegar, o sea, en el marco de respuesta, desde dónde lo voy a conocer y cómo lo voy a conocer y el para qué lo voy a conocer. Este es otro juego que estuvimos hablando mucho hoy, ¿no? ¿A quiénes van nuestras investigaciones? Esto es algo muy cercano a la etnografía. ¿A quién va la etnografía? ¿Para quién son? Ahí viene todo el tema de las devoluciones de nuestros trabajos. Si terminan en paper académicos o también tienen una devolución importante en la comunidad. ¿Y qué pasa con la etnografía de educación? Bueno, estuvimos trabajando lo más posible estos días con esto. Yo insisto en que es una de las estrategias cualitativas más interesantes para el estudio de educación. No es la única, por supuesto. La educación ha apelado tradicionalmente a los métodos cuantitativos porque son importantes para saber la cantidad de elementos y de información que se requiere para esto, ¿no? Por eso hablamos en términos generales de consistencia paradigmática. Pero dentro de las estrategias de investigación cualitativa, yo creo que últimamente hay dos que son fundamentalmente muy trabajadas en educación y muy interesantes, que son la etnografía en sus múltiples formas y todo lo que es la investigación participativa. La investigación participativa, la investigación acción, la investigación educativa, la investigación colaborativa, ha dado lugar a un campo donde la participación se ha constituido en un insumo fundamental y de enormes posibilidades, compleja. Quienes han hecho investigación participativa saben que es compleja. O sea, hoy comentamos también algunos casos, tenemos algunas experiencias, he tenido oportunidad participar. Yo participo, nosotros hemos formado la Asociación Latinoamericana de Investigación Cualitativa. En la asociación trabajan grupos de distintos, participamos incluso en la Comisión Directiva, grupos de distintas perspectivas de la investigación cualitativa. Todo el grupo que trabaja con Rosana Guber, que es una reflexión fuertemente más de carácter antropológica, es valiosísimo en la cantidad de aportes. El grupo que trabaja con el caso nuestro con Irene Basilachis, con una mirada más de la sociología y la investigación cualitativa, el grupo que trabaja con Amalia Guía en La Plata, el grupo que trabaja con Rosa Itú, en el caso de Buenos Aires, también que tiene una cantidad de textos sobre el tema de investigación cualitativa, los trabajos de María Teresa Sirve, que han sido pioneros en muchos aspectos de investigación participativa en América Latina a nivel de la educación. Y bueno, y ahí en diálogos, en discusiones, en compartir miradas, a mí me parece que estas dos son dos estrategias muy claves. El caso de la etnografía educativa creo que es clave. Vuelvo a repetir un poco lo que comentaba en estos días, o sea, que sea muy clave, que sea un instrumento fundamental, no implica que uno tenga que plantear adecuadamente cuál es su pregunta de investigación y qué es lo que quiere conocer en la institución. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas en general, sobre todo las escuelas, tienen una estructura, tienen una burocracia, tienen una forma institucionalizada, hasta tal punto que en esa institucionalización ya están, digamos, estipuladas no solo las currículas, sino formas de evaluación, formas incluso de control, una cantidad de elementos en juego. Sin embargo, ahí donde la etnografía parte de esa apreciación de que en el caso de la escuela es una comunidad de vida donde actores sociales diferentes comparten, confrontan, generan controversias, disputan, construyen conocimiento y deconstruyen otros, avanzan con posibilidades de generar procesos de aprendizaje realmente muy importantes y por otro lado generan procesos que terminan lamentablemente en instancias de exclusión, de deserción, de desafiliación, que son lamentables en general y que generalmente terminan siendo sujetos de esos procesos los sectores populares, marginados, excluidos. Entonces, cuando uno trata de ver en esa trama y uno se ubica como posibilidad de ver cómo se desarrollan esas relaciones sociales, esas habitualidades, esas prácticas
que van más allá del discurso, que tienen que ver con los comportamientos, con los gestos, con los lenguajes, creo que la etnografía tiene una instancia clara. Yo siempre digo, la educación enfatiza, pone su énfasis en el proceso del aprendizaje, es clave. La etnografía es un llamado al aprendizaje, porque lo primero que va a hacer el etnógrafo es aprender de nosotros, para entonces comenzar a transitar junto un proceso de aprendizaje. Esa comprensión y ese conocimiento. Ahora después viene todo el otro proceso, ¿no? Hoy también los hablábamos, la necesidad de dejar claramente asentados los acuerdos previos, los compromisos previos y la responsabilidad nuestra como investigadores de lo que implica haber accedido a esa intimidad del discurso. ¿Qué relevancia tiene ese conocimiento y para qué tiene esa relevancia? No sé si... No sé. Sí. Maestro, buenos días y muchas gracias por su charla. Quisiera preguntar específicamente por si es posible desde la etnografía, a nivel metodológico, acompañar la emancipación de un grupo y la emergencia de sus cuando este mismo grupo se resiste a esa emancipación. Me refiero específicamente al raspachín, que es una figura que existe en nuestro país, es el recolector de hoja de coca. Y es una persona, digamos, que cuando uno se aproxima a ellos a hacer el trabajo de campo, hay una denegación total de su identidad, de su construcción, de su subjetividad, porque es una forma de ponerse en evidencia frente a unas dinámicas del conflicto, propiamente dicho, pues, en relación al narcotráfico. De esta manera, el raspachín, pues existen unas políticas a nivel nacional en donde se hace un reconocimiento al raspachín, pero desde un estatus de víctima, y por supuesto que a este individuo no le interesa esa condición de víctima, porque si bien pueden existir, pues hay muchas víctimas y muchas dinámicas de la configuración de la víctima en este país, pero allí es interesante es porque en el momento en que este individuo asume su condición, el estatus de víctima, se encuentra inserto dentro de la misma política de ser cooptado para ser encarcelado, porque hace parte de un proceso de la transformación de la hoja de coca hacia la economía del narcotráfico. Entonces es muy complejo aproximarse a estos grupos porque lo primero que ellos le dicen a uno es, listo, vamos a hablar, pero nada de grabar, nada de la denegación total, o sea, como que no puede haber una memoria que se pueda construir desde el diálogo con ellos, entonces pues tienen que tratar de inventarse una cantidad de estrategias para poder generar esa conversación. No sé si metodológicamente desde la etnografía se pueda, obviamente ahorita con su charla pues me llega una cantidad de ideas en relación a lo que planteaba de la interpretación, la hermenéutica misma, pero es más frente a esa resistencia, ¿no? que plantea este individuo, esta figura en especial, ¿cómo podría ser? Sí, mira, yo primero vuelvo a repetir, es decir, lamentablemente por suerte la etnografía no tiene respuestas a todo, no es una panacea y tampoco es una, digamos, en los distintos campos que pueden apelar y trabajar, campo propio de la política, instancia participativa y transformadora de la realidad. Pero bueno, la pregunta es válida, o sea, si se puede haber un planteo etnográfico. Yo lo que diría es lo siguiente, digo, vos decís algo que es muy interesante, la resistencia. Entonces yo digo, la primera pregunta es, ¿cuál es el sentido de esa resistencia? Porque te voy a dar un caso que me pasó a mí en una situación, que se lo comentaba a los estudiantes, están dando un encuentro con directivos o inspectores que se dedican a la enseñanza de adultos y adolescentes en Argentina, del NOA, al noroeste argentino, gente muy involucrada en barriadas populares, en sectores urbanos, ¿no? Gente muy comprometida, además como docente. Una de las docentes me decía, mire, sí, pero dice, lo que pasa es lo siguiente, dice, uno se encuentra con un estudiante, con un educando, que no es el educando que era antes adulto, por ejemplo, que venía a la escuela de adultos,
En general, no sé si acá pasará lo mismo, pero en la Argentina, la escuela antes de adultos, fue una escuela realmente nocturna, con horarios, digamos, adecuados a la gente que trabajaba, en general muy vinculada a gente que había perdido la escritura, el alfabeto funcional, de ese tipo, pero en general gente grande, gente grande. Cambió totalmente, hoy hay más adolescentes expulsados de la escuela, como el nombre que le quieran dar, expulsado, que abandonó, que desertó, lo que quieran, pero que ya no están más en la escuela, o sea, como una institución clave, no está más en la escuela, y van, de alguna manera han podido ser reenganchados en ese curso. Entonces, usted tiene adolescentes, se van ahí, pero usted habla, están con los auriculares, están escuchando cumbia, usted le dice algo y están escribiendo, y no les interesa nada, no tiene sentido, uno puede tratar de motivar, no tiene sentido para nada. Y yo lo único que atiné a decirle, que no era una respuesta, ni una resolución, como no es para vos tampoco, era esto. Digo, miren, primero hay que tener en cuenta que en realidad la realidad representa una trama de sentidos permanentemente en puja y en conflicto, pero nunca hay vacío de sentidos. Siempre hay sentidos en puja. Hay sentidos que en determinado momento pasan a ser hegemónicos y predominantes, y ese sentido es el que permite justificar una acción determinada. En otro sentido puede ser otro, hasta que en esa puja, en una cantidad de situaciones, un sentido logre realmente transformar al otro y el otro lo asume. Estos chicos, no es que no tienen interés ni sentido en nada, tienen interés y sentido en otras cosas que no son las que ustedes están planteando. Ahora, ¿cuáles son? El punto de partida es conocer eso. Y con eso no le estoy diciendo que lo que los chicos piensen. ¿Por qué vale más la pena ir ahí a estar 4 horas en ese ámbito? Escuchando y soportando a un docente para estar en otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que considera que es más interesante? ¿Cuál es el sentido de eso? Que eso sea así no significa que sea adecuado. Puede estar muy errado, muy equivocado. Su planteo es parte de un estereotipo que se ha incorporado y que lo ha asumido, que ha hecho de que ese comportamiento sea el que es más conveniente en ese momento y en esa instancia social que se encuentra. Pero es el planteo conveniente y más expuesto que el propio sistema le da en esa marginación. Entonces, ahí yo creo que ahí la estrategia etnográfica te puede dar un primer aporte para tratar de ver cómo llegar a comprender eso. De ahí más viene todo el proceso de trabajo. Y sobre ese proceso de trabajo creo que hay que desplegar otras metodologías y otras técnicas. Pero creo que si vas a eso, ahí te puede dar un aporte. ¿Ves? Ahora, eso implica plantearse un abordaje y ver cómo haces ese abordaje. Porque la dificultad que vos planteás de que no tiene un grabador, bueno, eso responde a que lo etnográfico no necesariamente está planteando una necesidad ni de grabador ni de esto ni de aquello. Tiene una inserción, un trabajo con los actores, una relación. El trabajo etnográfico es una relación social. Una relación social. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.